Se inclinó tan cerca en el oscuro patio y susurró: «Si quieres mirar, solo pide». Mi voz no era mía cuando salió. No sabía que podía. La tapa del cubo de basura dejó de raspar. La luz del porche tembló, y entendí que estaba de pie en un umbral donde ya no había espacio para mentiras. Tengo 22 años. Vivo con mi madre en un edificio viejo a las afueras del pueblo y hago turnos arreglando cerraduras y ventanas. Ella es Grace, 41, profesora de primaria, divorciada, siempre con una blusa clara y un libro bajo el brazo, y hermosa de una manera que silencia incluso al viejo perro de Harold cuando pasa. Me enamoré de ella en silencio, como cae la primera nieve, y cometí un error del que me avergüenzo. Compré unos prismáticos baratos y algunas noches miraba el triángulo amarillo de luz a través de sus cortinas. Nunca vi nada con claridad. Una silueta bastaba para despertar un calor que no me gustaba en mí mismo. La vergüenza me subía, pesada y familiar. Esa noche, el patio olía a cartón mojado. Salí con mi bolsa y vi a Grace con un sencillo jersey gris. Sin maquillaje, con ojos cansados. Tiró la basura, miró hacia atrás y sostuvo mi mirada. Firme. Pensaba pasar de largo, pero señaló el banco vacío. Nos sentamos. No hablamos al principio. Luego lo dijo: «Si quieres mirar, solo pide». La vergüenza me ardía hasta las orejas. Dije la verdad lo mejor que pude, que era un idiota, que lo sentía, que no volvería a pasar. Ella escuchaba con las manos en los bolsillos, ojos tranquilos, sopesando algo. «Existen límites», dijo al fin. «Si quieres saber algo, háblame a mí. No a una ventana». Asentí, sintiendo la culpa caerme encima como un abrigo empapado. Le conté que tengo 22, que trabajo con herramientas y sueño con algo más estable, que sé escuchar pero hablo poco porque temo decir lo incorrecto. Sonrió apenas con una comisura y me preguntó mi nombre. «Se lo dije», respondió, «Grace». Ese nombre calentó mi cabeza por dentro. Charlamos casi media hora sobre el ascensor ruidoso que separa entre el tercer y cuarto piso. Sobre su clase y el niño Noah que lleva una piedra de la suerte. Sobre ayudar a Harold con sacos de tierra y cómo la señora Whitmore encuentra tema de chisme incluso cuando nadie hace nada. Grace no me regañó. Fue como si me pusiera frente a un espejo y preguntara: «¿Eres el hombre que quieres ser?». Yo seguía asintiendo mientras el corazón me latía en las sienes. «Muy bien», dijo. «Entonces quedamos así. Sin juegos, sin fotos, nada que pueda hacer daño a mí, a ti o a mis alumnos. Si quieres algo, usa palabras. Si no lo quiero, diré no. Si lo quiero, diré sí». Levanté la vista. «¿Y si lo único que quiero es verte más a menudo? Entonces aprende a estar cerca de mí sin esconderte», respondió. «Eso es más difícil que mirar desde la oscuridad». Se puso en pie y se arregló el cuello, respirando la noche. Harold pasó con su perro y nos saludó como un hombre que ya había visto generaciones de esta clase de conversaciones. Una vez me dijo en la entrada: «La dignidad es lo que no chirría aunque duela». Aquella noche, la mía chirriaba a cada movimiento. «¿Lo entiendes? No estoy sola», dijo Grace con más suavidad. «Hay alguien con quien estoy saliendo. Aún tengo dudas, pero existe. Si quieres estar cerca de mí, tendrás que soportar silencios». Asentí, no porque estuviera preparado, sino porque no quería retirarme. «Entonces así será», añadió, más firme. «Si la luz de mi cocina está encendida por la noche, puedes llamar a la puerta. No llamar, no mandar mensajes, tocar. Si está apagada, no vengas. Sin rencores». Trabé saliva. «¿Por qué yo?». Ella me miró como si me atravesara, y sentí que desaparecía. «Porque viniste con la verdad», dijo. «No muchos pueden hacerlo a los 22. Nos levantamos los dos. Ella se alisó el pelo. Yo tiré de la manga de mi chaqueta. En algún lugar del edificio, un interruptor hizo clic y el patio quedó reducido a un círculo amarillo bajo la lámpara. Quise disculparme de nuevo,
pero no quedaba nada en la palabra si no iba seguida de hechos. Levanté la tapa, dejé caer mi bolsa, y el golpe me devolvió al cuerpo. «Buenas noches», dijo suavemente. «Y toma una buena decisión». «Tú también», contesté. Ella se fue primero. Sus pasos se desvanecieron por las escaleras. Yo me quedé en el banco, con la cabeza entre las manos. En el bolsillo, la llave presionaba contra mi palma como una pequeña orden de ser mejor que ayer. En casa, mi madre me preguntó por qué llegaba tarde. Le dije que había estado hablando con la vecina sobre su escuela. Puso la tetera y sin mirar me dijo: «Aléjate de los cotilleos. A la gente le gusta inventar cosas». Asentí y me fui a mi cuarto. Los prismáticos baratos estaban en la mesilla. Los cogí y sentí el viejo calor subir, casi físico. Los volví a dejar. Los cubrí con una toalla, del mismo modo en que uno cubre un espejo durante una tormenta, y me tumbé escuchando cómo las tuberías empujaban el agua nocturna a través de sus costillas. Al día siguiente trabajé hasta tarde, cambiando una ferradura a 2 calles de distancia. El metal crujía, el destornillador cantaba, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a ella. De acuerdo, estar cerca sin esconderse. Sonaba imposible y sencillo a la vez, como trazar una línea recta a mano alzada. Cuando volví a casa, el cielo ya se había vuelto azul de tarde. Me quedé bajo mi balcón intentando recomponerme. Se sentía como estar frente a un círculo de tiza. Un paso adelante y tendría que vivir sin sombras. Subí las escaleras, cerré mi puerta y me pedí algo que nunca me había pedido antes: no huir. La noche cayó rápido. Me senté sin encender la luz, escuchando los pasos de los vecinos y los sonidos amortiguados de los televisores. Caminé hacia la ventana, pero no miré hacia abajo, solo toqué el cristal frío. Era una sensación nueva, no mirar, sino esperar. Entonces un pequeño rectángulo parpadeó en la oscuridad. Su ventana de la cocina. La luz cálida se extendía en el alféizar como si alguien hubiese clavado una chincheta en el mapa nocturno que decía: «Aquí puedes ser honesto». No cogí los prismáticos. Me quedé de pie, respiré el aire con olor a polvo y manzanas del pasillo, y sentí que mi corazón daba un paso hacia lo que un día sería mi respuesta a su sí o a su no. Por ahora, la luz estaba encendida, y eso bastaba para levantarme. Me puse la chaqueta, sentí el frío a través de las suelas y cerré el puño alrededor de la llave. 3 pasos me separaban de descubrir quién sería yo mañana. La luz de su cocina ardía firme como una señal, y llamé 3 veces, conteniendo el aliento. La puerta se abrió apenas una rendija. Ella estaba allí, con un jersey suave, e inclinó la cabeza para que entrara. La habitación olía a canela y manzanas. Señaló una silla. «Siéntate». Dejé mi llave en el borde de la mesa para que mis manos no temblasen. «¿Recuerdas nuestras reglas?», preguntó en voz baja. «Sí, sin juegos, sin fotos, solo palabras. Si es no, lo acepto». Una leve sonrisa tocó su rostro. Sirvió té. Sus movimientos ponían la habitación en orden. Tazas, miel, 2 platos. Me preguntó por mi día. Le conté lo de una cerradura rebelde y un destornillador que resbaló y me dejó un rasguño fino en la mano. Ella tomó mi palma y la enjuagó bajo agua fresca. El contacto fue simple y humano, pero algo en mi pecho encajó como un tornillo que por fin encuentra su rosca. Hablamos de su clase, de una niña que teme leer en voz alta. Grace le enseña a buscar un punto tranquilo en la pared y respirar hasta que la voz la encuentre. Me di cuenta de que yo también necesitaba un punto así. ¿Eres muy callada cuando estás enfadada?, solté de golpe. No, respondió sonriendo. Soy muy clara. Colocó una tarta delante de mí. ¿Entiendes que esta noche no es una promesa de nada más grande? Asentí. Esta noche es un encuentro honesto. Tacones rasparon en el pasillo. Grace se tensó. No hubo timbre, pero alguien tocó el pomo desde fuera. Nos miramos. La despensa, susurró. Me metí en el estrecho espacio entre estantes donde todo olía a detergente y menta.
Ella cerró la puerta dejando solo una franja de luz. La voz aguda de la señora Whitmore sonó clara. Grafe, ¿estás en casa? Te traje esa receta de galletas. ¿Y a quién esperas tan tarde? Grafe se recompuso. Estoy en casa. Gracias. Déjala en el buzón. Oh, seré rápida. Los pasos se acercaron. Me apreté contra un estante. Un tarro casi tintineó. Con cuidado, dijo Grafe desde la cocina, calmada y firme. He hecho un lío limpiando la estantería. Nada, nada. Soy de la familia, canturreó Whitmore. Grafe golpeó con fuerza la puerta de un armario para cubrir el leve roce dentro de la despensa. La receta en el buzón, por favor. Está bien, querida, pero no te desgastes. Tu luz estaba encendida hasta las 11. La puerta se alejó. Solté el aire de mis pulmones como si fuera la primera vez esa noche. La despensa se abrió. Grafe me miró con una pequeña risa impotente. Lo siento. A veces un poco de teatro es la única salida. Podría haberme ido. No quería que salieras en pánico. Sus dedos rozaron mi mano y me devolvieron a la tierra. Ese contacto me sostuvo más que un abrazo. Regresamos a la mesa. Ella cortó otra rebanada y comimos, sonriendo, no a la señora Whitmore, sino a nuestra propia torpeza. No le debo a mi vecina ninguna explicación, dijo. Y tú no tienes por qué ser un fantasma. Si hablamos, hablamos claro. Aprenderé a estar a tu lado, dije. Y no prometas lo que no sabes si puedes cumplir. Necesito gente que mantenga. Cumplir su palabra. Lo haré. Ya veremos. La pantalla de su teléfono se iluminó. El calor se drenó de su rostro como si alguien hubiera bajado un interruptor. ¿Quién tienes en casa? El mensaje parecía frío. El número no estaba guardado, pero lo supe. ¿Es él? Pregunté, sin usar un nombre. Un pequeño asentimiento. Hemos estado dando vueltas en círculos. A él le gusta tener respuestas antes de las preguntas. Guardamos silencio. Ella apagó la luz del techo y dejó solo la lámpara sobre el fregadero. Esta noche te irás tú primero, dijo suavemente. No quiero que nadie te escriba por mi culpa. Las reglas son reglas. Me puse de pie. El té se había enfriado. La tarta se veía en el plato como una pequeña isla. En el pasillo, ella me tocó el hombro. Gracias por llamar a la puerta. La noche me recibió con un frío limpio y transparente. Un minuto después, su cocina se oscureció. El patio recogió sus ventanas como ojos que miran. Caminé despacio, escuchando cómo el edificio se asentaba. Aprender a estar cerca, pensé, no trata de gestos audaces. Se trata del silencio que sostienes sin perderte a ti mismo. La llave tintineó en mi bolsillo. La apreté más fuerte de lo normal, y eso bastó para llegar a casa sin desvíos. Los prismáticos yacían en la mesilla. Los metí en una caja para donaciones y sentí el alivio deslizarse bajo mis pies como una tabla recta. Mi madre dormía. Me senté en el borde de la cama y comprendí que no había ocurrido ningún milagro. Algo mejor sí. Las promesas y los límites habían resistido su primera prueba. Mi teléfono parpadeó, era de ella. Buenas noches. Gracias por la calma. Escribí, buenas noches. Tu tarta es un ancla. Luego lo borré y dejé solo, buenas noches. Lo envié y apagué el sonido. El viento lloró en el patio. Los cristales de la ventana temblaron dentro de mí. Era más silencioso que ayer. Las tuberías gruñían detrás de la pared, y pensé que esperar también es una forma de actuar. Si su luz volvía a encenderse, llamaría, no para pedir permiso, sino para ser honesto y estar cerca. Cuando entré al portal con una caja de libros para su clase, él ya estaba allí, alto, de hombros anchos, con la mirada firme de un hombre que disfruta ganando la conversación antes de que empiece. Craig. Sus ojos recorrieron la caja, luego a mí, luego el timbre, como si todo le perteneciera ya. ¿Para Grafe? Preguntó con tono parejo. Para sus alumnos, respondí,
sosteniendo tanto el peso de la caja como el de mi propia voz. La puerta hizo clic y ella apareció en la luz. «Gracias por traer esto», dijo. Y sin cambiar de tono, lo miró a él. «Llegas temprano. Quería verte antes del entrenamiento». Se apartó lo justo para no dejarme espacio. Me deslicé, la caja apretada contra mi pecho, y sentí un fino hilo de calma que ayer no tenía. El apartamento olía a tifa y manzanas. Dejé los libros sobre la mesa. Ella me dio las gracias y, un latido después, él ya estaba en el umbral de la cocina como si no necesitara permiso. ¿Voluntario?, dijo con una sonrisa que no lo era. «Vecino», contesté. «Un vecino que trae libros de noche», señaló. Grafe mantuvo la voz nivelada. «Nos faltan lectores en la escuela. Pedimos ayuda al edificio». Él se encogió de hombros. Quise retroceder, pero me quedé. Ella sirvió 3 tazas de té, colocó una frente a él y otra frente a mí por un instante. El silencio raspaba como el viejo ascensor. «Iré a dejar las cajas vacías al pasillo», dije, pero él cortó mi camino. «Ya lo hago yo». Levantó una como para demostrar algo y la llevó afuera. Una leve rabia me tocó el pecho, pero recordé la luz de su cocina y nuestras reglas. Estar cerca sin esconderse no significa medir hombros. Cuando se fue, Grafe y yo tuvimos un momento a solas. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por no hacer temblar la habitación». Bajé la voz. «Si esto es un juego, me retiro. Si es honesto, me quedo». Ella me estudió y asintió. «Sé honesto contigo mismo. Yo lo seré conmigo también». Llevé una caja al rellano y en las escaleras me crucé con Harold. Me miró como un hombre que observa la intención, no la edad. «¿Cómo lo llevas?» «Firme». «Mantente más firme aún», dijo. El amor sin dignidad se convierte rápido en miedo. Su perro tiró de la correa y lo vio. Me quedé en la puerta hasta que sus pasos se desvanecieron. Esa tarde, la luz de su cocina volvió a encenderse. Llamé. Ella abrió rápido, como si hubiera estado esperando todo el día. «Estoy cansada de explicaciones», dijo desde el umbral. «Quedémonos en silencio un rato». La tetera se calentaba en la estufa. Un pequeño tocadiscos descansaba en el aparador. Colocó un disco y el blues llenó la habitación, hondo como la noche. Después de la lluvia. Nos quedamos uno al lado del otro, quietos tanto tiempo que el silencio se convirtió en nuestro idioma. Entonces ella dio un paso más cerca. «¿Puedo?», preguntó. Asentí. Sus dedos encontraron mi muñeca y nos mecimos en el lugar. Sentí su aliento, el calor de su hombro y como mi corazón dejó de percibirse a sí mismo. Cuando la música se apagó, ella no me soltó. «¿Un beso también es una palabra?», susurró. «Sí, si no intenta decir demasiado», respondí. Rozó sus labios con los míos brevemente, con ligereza, como una mano sobre una taza caliente que no tolera prisas. Supe que ya no quería sombras. Afuera, el mundo seguía moviéndose. En la oscuridad, una figura se agitó, curiosidad envuelta en un abrigo. La señora Whitmore había vuelto con una bolsa, se detuvo frente a nuestra ventana. Vi el ángulo de su rostro reflejado en el cristal. Sacó su teléfono. «Tranquilo», dijo Grafe, retrocediendo lo justo para dejar aire entre nosotros. «Si quiere una historia, la inventará sin nosotros». Corrí la cortina un palmo. «No quiero ser un pretexto». «Entonces no te conviertas en uno», contestó. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. «¿Has tenido visita?». El número no estaba guardado, pero lo supe. Ella no contestó. Silenció el sonido y entrelazó los dedos. «Esta noche elijo no explicar», dijo. «Yo también», respondí. Volvimos a quedarnos frente a frente. En el plato, la tarta se enfriaba. El té ya no humeaba. «No sé qué será mañana», dijo Grafe. «Pero esta noche no quiero vivir con miedo, y no quiero vivir en la oscuridad». Sonrió un poco, como si una ecuación se hubiese equilibrado sin corchetes extra. Recogí las tazas. Ella limpió la mesa.
Un clic apagado afuera nos detuvo. La señora Whitmore estaba de nuevo junto a la entrada, ahora al teléfono, mirando hacia nuestras ventanas. «Está llamando a alguien», dije. «Quizá a él», respondió Grafe con calma. Y suspiró. «Las reglas siguen siendo las reglas. Esta noche te irás primero». Cogí mi chaqueta. En la puerta, ella me tocó el hombro. «No eres una sombra». Asentí. «Si mañana es difícil, aún así llamaré». «Te escucharé», dijo. Salí al patio. El aire estaba limpio y fresco, como si la noche acabara de ser lavada. Una mujer caminaba despacio bajo el edificio con el teléfono en la oreja. Bajé la vista y me dirigí a la entrada, contando 3 pasos hacia el mañana. Tras la puerta, el ascensor suspiró y se atascó entre pisos, y por primera vez no temí la pausa. Me sentí firme. La feria de la escuela empezó temprano y llegué antes que todos, cargando cajas de libros, pinturas y cables para guirnaldas. El patio zumbaba como una colmena. Los padres llevaban mesas. Los niños corrían con coronas de cartón, y unos chicos en escaleras colgaban una pancarta que decía, «Leemos juntos». La vi a la luz. El pelo recogido, un vestido sencillo, una chapa con su nombre. «Gracias», dijo, tan simplemente que algo dentro de mí se asentó. Ese día no quise ser una sombra. Quise ser útil y estar sereno. Me pusieron en la mesa de libros. Coloqué historias de perros, de granjas y de pequeños pueblos. Los niños alargaban las manos preguntando si podían llevarse un libro a casa, y yo les explicaba el trueque. Trae uno, lleva otro. Cuando la fila se aclaró, Grafe dejó un termo y galletas frente a mí. «Bebe», dijo. Asentí. Por primera vez en mucho tiempo, no busqué una esquina en la que desaparecer. Había trabajo, había reglas, y estaba su rostro, donde leí tanto cansancio como esperanza. Craig apareció cerca del mediodía, con una chaqueta oscura y una sonrisa calculada. Besó su mejilla, sin preguntar, me quitó de las manos una caja de nuevos lectores, demostrando cómo debía verse la ayuda. «¿Voluntario?», soltó por encima del hombro. «Vecino», dije, y él asintió como quien marca una casilla de «observado». La señora Whitmore rondaba cerca de nosotros, elogiando la organización, preguntando por el presupuesto, dejando que sus ojos resbalaran entre Grafe y yo como si recogiera pruebas que luego pudiera contar a alguien. Yo me mantuve firme. Después de comer, se abrió el rincón de fotos. Estrellas de papel colgaban en la pared. Sobre la mesa había sombreros y gafas de cartón. Me colé en algunas fotos con los niños sosteniendo un cartel que decía, «Me encanta leer». Uno de los padres hacía fotos en ráfaga y no pensé en ello hasta que Grafe y yo reímos juntos por una corona que me cayó sobre la nariz. Ella la recogió. Yo le tomé la mano para volver a colocarla y nuestros dedos se encontraron. Un momento tan pequeño como un puente peatonal que nadie debía ver, pero Whitmore estaba allí, de pie. «Bonita foto», dijo dulcemente. Para el grupo de padres. Craig llegó en ese instante. El aire se espesó. «Déjame», dijo, tomando el teléfono de alguien para fotografiar a la clase. Nos separamos. Yo entregué libros a los niños. Grafe ajustaba coronas. Un minuto después, Whitmore ya agitaba su hallazgo en la pantalla. Grafe y yo, en el instante en que nuestros dedos se tocaron, con la luz cayendo tan cálida que parecía preparado. «Cuidado», susurró Grafe sin cambiar el gesto. «No juegues a su juego». Asentí. Craig miró la pantalla y bajó la voz. «Interesante». Me alegré de ir a por cinta adhesiva y dejar atrás la cercanía. Cuando regresé, Grafe ya había tomado las riendas del momento. Reía con los niños. Pedía a Whitmore que subiera la foto al chat de padres como ejemplo, recuerdo de la feria, algo inocente y compartido. En una frase, le quitó el veneno a la imagen. Aún así, vi temblar ligeramente sus dedos mientras ataba un lazo en un sombrero. Al anochecer, el patio exhaló y quedó en silencio. Yo plegaba mesas. Ella apagaba las guirnaldas. Craig la tomó del codo. «Vamos».
Sus ojos se deslizaron hacia mí y de vuelta a él. Caminaré, dijo. Necesito aire. Él soltó una risa corta. Está bien, reina de la escuela. Me giré para no responder de un modo del que me arrepintiera. Caminamos lado a lado hacia la intersección sin hablar. El crepúsculo se reunía alrededor de los edificios. Las ventanas de las cocinas empezaban a encenderse. Hoy casi resbalamos, dijo ella. Lo sé, contesté. No quiero esconderme, pero no quiero herir a nadie. Asintió. Yo tampoco. Está él, y mis dudas sobre él. Estás tú, y mis dudas sobre nosotros. No puedo arrastrar esto para siempre. Nos detuvimos junto a un banco. Dame 6 meses, dijo Grafe. 6 meses y diré sí o no. No medias tintas, no un ya veremos. Una respuesta. Prometí ser honesta. Miré sus manos, finas y fuertes, y no pregunté qué pasaría si la respuesta no era yo. De acuerdo, dije. Puedo con ello. Me miró fijamente. No necesito un héroe. Necesito a alguien que cumpla su palabra. Lo haré. De regreso a nuestro patio, el aire olía otra vez a cartón tras un largo día. Se detuvo en la puerta y sonrió como si colocara el último libro en su estante. Hoy hiciste lo correcto, dijo. Yo intentaré hacer lo mismo. La luz de su cocina se encendió, y ya no fue tanto una señal como un límite que solo podía cruzar con honestidad. Esa tarde no llamé. Quise que ese límite se mantuviera entre nosotros un tiempo, como un guardián protegiendo algo que debía crecer sin prisa. Esa noche soñé con la feria sin gente. Solo una mesa, las coronas y una única foto. No aquella en la que nuestros dedos se tocaron, sino otra en la que estábamos de pie uno al lado del otro mirando en direcciones distintas. Desperté un poco más sereno y mayor. 6 meses es mucho tiempo, pero mi calendario por fin tenía una fecha sin miedo, el día en que escucharía una respuesta y no huiría de ella. El otoño se deslizó por nuestras ventanas en lluvias lentas. Y los 6 meses que nos prometimos se deshicieron en tardes con olor a té, manzanas y asfalto mojado. Apenas nos enviábamos mensajes, solo breves cartas en papel. Yo deslizaba un sobre por la ranura de su bufón. Ella respondía con letra delgada y cuidada en una hoja de cuaderno escolar. Las cartas se mantenían simples, como había ido el día, que había aprendido su clase, que ferradura había vencido yo, que pequeño tornillo me había faltado para un silencio perfecto. A veces coincidíamos en el aparcamiento del supermercado. Yo levantaba el capó del Ford de un vecino y fingía escuchar el motor. Ella regresaba con bolsas de la compra y un pequeño alivio en los hombros. Nos tocábamos los codos en lugar de abrazarnos y reíamos como si esa regla se hubiera inventado para nosotros. Harold paseaba a su perro de vez en cuando, lanzándome frases como clavos. Mantente firme. No corras más que tus propios pensamientos. La fuerza es el silencio en el que eres capaz de permanecer. Cargaba esas líneas como herramientas y aprendí a no arañarnos con ellas. En invierno nos sentábamos en su mesa de cocina con tazas de chocolate caliente, escuchando cómo el aire pasaba por la rejilla, compartiendo pequeñas victorias. Noah leyó en voz alta sin tartamudear. Yo aprendí a desmontar una ferradura con una mano mientras la otra sostenía una linterna. Rodeábamos la misma palabra desde lados distintos: paciencia. Craig desaparecía una semana y reaparecía con regalos ruidosos, como si el volumen pudiera ahogar nuestros encuentros silenciosos. Una vez trajo un ramo tan grande que apenas cabía en el alféizar. Otra noche apareció con una bicicleta reluciente para la rifa de la escuela. En esos días, Grafe me dedicaba una sonrisa cansada y decía: «Esta noche, silencio». Y nos quedábamos en silencio. Su silencio no era un muro. Era una manta suave extendida sobre algo frágil hasta que creciera por sí mismo. Practiqué vivir a su lado sin pedir más de lo que ella podía dar. Sin grandes escenas, solo pasos ordinarios. Arreglar un grifo, apretar una bisagra, desatar un nudo en una caja de cuerda para la clase.
Por la noche volvía a casa y escribía una sola línea en un borrador, la borraba y dejaba solo: cumple tu palabra. A veces nos encontrábamos bajo la lluvia. Ella salía sin paraguas, y nos refugiábamos bajo el soportal de la entrada. El agua caía como una cortina y la ciudad olía a metal. Extendí la mano y ella colocó la suya encima. Como se coloca un libro sobre otro para que el viento no los abra. En esos momentos no me desgarraba el deseo ni el calor celoso, solo la necesidad de ser digno de su confianza. Una vez vi a Craig llegar en un coche reluciente, abrir el maletero y mostrar bolsas con el logo de su gimnasio. Hablaba alto, para sí mismo y para mí, como si fuese más fácil dirigir una escena cuando el otro hombre no estaba en ella. Me quedé a un lado y sentí una ola subir dentro, pero me negué a dejar que se convirtiera en tormenta. Más tarde, Harold dijo: cuando sientas ganas de dar un portazo, engrasa las bisagras. Fui a casa e hice justamente eso. Los chirridos que molestaban a mi madre y a los vecinos desaparecieron, y algo dentro de mí se silenció con ellos. El clima más duro llegó a finales de marzo. La mañana olía a tormenta. Por la tarde, el cielo bajó tan bajo que amanecer y anochecer se confundieron. Por la noche, el rayo rompió y todo el edificio pareció exhalar a la vez. La luz de su cocina parpadeó 2 veces y a la tercera se mantuvo firme. Llamé. Grace abrió con un jersey oscuro, descalza, una manta sobre los hombros. La electricidad jugando, dijo. Pero la tetera aún respira. Nos sentamos en el suelo del salón, con la espalda contra el sofá como estudiantes de residencia, y miramos la noche marcarse en la ventana. El trueno no asustaba. Subrayaba cada pausa entre nosotros. Ella me habló de una niña que recitó un poema en clase por primera vez sin llorar. Yo le hablé de una cerradura en un edificio viejo que parecía vencida pero aguantaba gracias a un pequeño muelle invisible. A veces todo depende de lo que no se ve, dijo, y me tocó la mano. Guardamos silencio. La lluvia caía fuerte, insistente y extrañamente tranquilizadora. Sentí su hombro hacerse más pesado y deslizarse contra mi pecho. Se recogió las piernas y se quedó dormida fácilmente, como si por fin se hubiera permitido no cargar el día sola. Cuando los relámpagos se apagaron, su respiración se hizo uniforme. Algo se desenrolló también en mis costillas. Antes de dormirse del todo, murmuró: «Eres amable». Pensé que era lo más importante que alguien me había dicho nunca, y apenas me atreví a moverme, con miedo de despertar aquel breve milagro. La mañana nos recibió con el sosiego que sigue a una larga conversación. Cuando me fui, el pavimento aún humeaba. Para el mediodía, una caja ovalada con un anillo reposaba en su mesa de cocina junto a una nota. Me han propuesto matrimonio. Lo vi más tarde, cuando pasé a devolver la llave del armario de clase. Ella estaba hervida. Sus ojos parecían persianas cerradas contra la tormenta. La esperé en el banco frente a la escuela, donde el aire aún olía a la lluvia de ayer y a pintura témpera. Los niños llevaban cometas de papel en racimos. Estrellas recortadas temblaban en las ventanas. Parecía como si el lugar recordara cada conversación que habíamos tenido. Ella salió con paso firme, una carpeta en una mano y el termo familiar en la otra. Un anillo brillaba en su mano izquierda. Me miró como miran quienes se disculpan por una luz que no pueden apagar. He dicho que sí, dijo suavemente. Anoche. Asentí, y ese gesto resonó dentro de mí como un suelo que recibe peso. Se sentó a mi lado y colocó el termo entre nosotros, una frontera que ni rechazaba ni nos dejaba confundirnos. Di algo, pidió. Enhorabuena, dije. Y gracias por ser honesta. Suspiró y enganchó los dedos en el borde del banco. Lo he pensado mucho, empezó. Sobre la escuela, los niños, mi nombre en la puerta del aula, no solo mi corazón. Sobre ti también. Contigo fue real, pero por delante hay preguntas a las que no daremos la misma respuesta. Soy mayor. Me canso de otra manera. Me preocupo más por ti que por mí misma. Y quiero una paz que no tenga que esconder. Lo sé, dije. Y mi saber no pidió nada a cambio.
Guardamos silencio. En algún aula, un niño leía en voz alta. Las palabras se rompían, pero atravesaban el miedo. Pensé que hacíamos lo mismo, leyendo nuestras líneas sin apuntador. No quiero que pienses que te utilicé contra la soledad, dijo ella. Me enseñaste a confiar en el silencio y que la bondad mantiene su forma más tiempo que la pasión. Tú me enseñaste a no esconderme, dije. ¿Y qué mirar? No significa robar una mirada. Ella sonrió con una comisura de la boca y me entregó un libro de bolsillo. Una regla servía de marcapáginas. Debajo, su letra, no te escondas de la luz. Para ti, dijo, para que recuerdes en que hemos invertido los dos. Lo haré, respondí. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Ella se arregló el pelo. Yo tiré de la manga de mi chaqueta. Las palabras correctas vivían ahora en las cosas. El límite, la norma sobre la luz de la cocina y un golpe en la puerta. El termo entre nosotros, el libro en mi mano. Eso hablaba por nosotros. ¿Estás enfadado?, preguntó, sin apartar la mirada. No, dije. Estoy triste, pero no enfadado. Entonces hazme un favor. No conviertas esto en una historia de pérdida. No es una pérdida. Es como nos mantuvimos a salvo y sin mentir, respondí. Ella asintió. Los niños se derramaban en el patio. Uno le hizo un gesto con la mano y ella devolvió el saludo. Por un momento, nos quedamos allí y vi cómo el anillo brillaba en silencio, sin ostentación. Apretó la carpeta contra su pecho. Tengo clase, dijo. Ve, contesté. Yo esperaré a que suene el timbre. Ella comenzó a caminar hacia la puerta, se giró y añadió. Gracias por estar ahí mientras aprendía a no tener miedo. Gracias por dejarme ser, dije yo. Después del timbre, volví a casa. Una caja de donaciones estaba en mi mesa. Tomé los prismáticos, los pesé en la palma y, sin pensarlo dos veces, los dejé arriba. La tapa se cerró suavemente, como si hubiese hecho sitio para alguien. Llevé la caja al punto de entrega en la calle siguiente. La puerta crujió y se quedó en silencio tras el primer paso de un modo adulto. Aquella tarde no esperé junto a la ventana. Leí su libro despacio, resistiendo el tirón de volver a días en los que nadie podía vernos. Cuando llegué a la página con su nota, cerré la cubierta y posé la mano sobre ella. La luz de su cocina parpadeó una vez y se apagó, como hace la electricidad antes de una tormenta, pero yo no me levanté. Nuestra norma funcionaba incluso sin un golpe en la puerta. La honestidad no necesita gestos para probarse. Por la noche soñé con un camino sin señales. Caminaba sin prisa, y el sonido de mis pasos era tan regular que el sueño se iluminaba cada vez más. Al amanecer comprendí que no había perdido a una mujer para siempre, sino una forma de esconderme en la ventana de otra persona, y que esa era una buena pérdida. Unos días después nos cruzamos junto a los contenedores, como antes. Ella llevaba una bolsa de basura transparente. Yo, cartón. Nos detuvimos solo lo justo para encontrarnos la mirada. ¿Lo llevas bien?, preguntó. Sí, dije. Y estoy cumpliendo mi palabra. Bien, dijo ella, y siguió caminando a paso constante, sin cambiar nada a su alrededor, sin apresurar nada. La vi marcharse y pensé que la dignidad es cuando nada chirría por dentro. Éramos dos adultos que eligieron orillas distintas del mismo río, pero dejamos un puente peatonal entre nosotros, delgado, para pasar la palabra gracias de una orilla a otra. Al volver a casa, limpié los borradores de mi escritorio, abrí la ventana y dejé entrar un ruido nuevo. La vida no cambió bruscamente. Aún arreglaba cerraduras. El conducto aún silbaba, pero llevaba un pequeño objeto de quietud en el bolsillo, un marcapáginas de regla. Y cuando mis manos buscaban la vieja sombra, lo tocaba y recordaba. Cuando alguien te da el derecho de mirar, no es permiso para esconderte. Es una invitación a ser visto tú mismo. Así que avancé, y por primera vez vi de verdad quién era yo.